¿Y si te dijera que llevas años entrenando mal? No porque vayas demasiado despacio, sino porque vas demasiado rápido. Hay un médico alemán que lleva décadas diciéndolo, que los corredores modernos cometen siempre el mismo error, y que la clave para mejorar de verdad es ir más lento. Se llama Ernst van Aken, y su método divide al mundo del running en dos bandos, los que lo adoran y los que lo ignoran. Hoy vamos a ver quién tiene razón. Bienvenido. Si eres nuevo por aquí, en este canal hablamos de entrenamiento de carrera sin humo y sin milagros, solo lo que funciona, lo que no funciona y por qué. Y hoy el protagonista es el método Van Aken, un sistema de entrenamiento que nació en los años 50, que en su momento fue casi una herejía, y que hoy, 70 años después, sigue siendo polémico. Vamos a ver su historia, su ciencia, sus puntos fuertes y sus puntos débiles. Y al final del vídeo vas a tener criterio propio para decidir si este método te interesa o no, porque eso es exactamente lo que voy a intentar, darte información, no decirte qué pensar. Empezamos. Para entender el método, tienes que entender al hombre. Ernst van Aken nació en 1910 en Alemania. No era un científico de laboratorio, no tenía presupuesto millonario, no trabajaba en una universidad de élite, era médico rural, en un pueblo pequeño llamado Waldniel. Atendía pacientes, vivía tranquilo y en su tiempo libre, se obsesionó con el atletismo de fondo. Y desde esa posición, modesta, periférica, alejada de los grandes centros del deporte, desarrolló una filosofía de entrenamiento que iba completamente a contracorriente de lo que se hacía en su época. Porque en los años 50 y 60, el mundo del atletismo estaba enamorado de la intensidad. El interválico. El fartlek sueco. El entrenamiento de alta velocidad. Cuanto más te machacas, más mejoras. Esa era la creencia dominante, y Van Aken decía lo contrario. Decía, más kilómetros, menos velocidad, más paciencia. Publicó sus ideas en varios libros, el más conocido en 1976. Y aunque tardó años en ser reconocido, acabó influyendo en corredores de todo el mundo. Pero hay un dato que me parece importante mencionar aquí, y que mucha gente no conoce. Van Aken fue uno de los primeros en defender públicamente el deporte femenino de fondo, en una época en que las mujeres tenían prohibido, literalmente prohibido, participar en carreras de más de 800 metros. Argumentaba que era una restricción absurda sin base fisiológica real, y entrenó a Krista Valenciec, que en 1975 batió el récord mundial de maratón. No es un dato menor. Su método producía resultados competitivos reales, incluso en el más alto nivel. Bien, entonces, ¿en qué consiste exactamente el método Van Aken? En esencia, entrena mucho, pero entrena despacio. Más concretamente, Van Aken defendía que casi todo el entrenamiento de resistencia debía realizarse a intensidades aeróbicas bajas, lo que hoy llamaríamos zona 1 y zona 2. Aproximadamente entre el 60 y el 75% de tu frecuencia cardíaca máxima. ¿Por qué? Porque a esas intensidades, el sistema aeróbico es el protagonista absoluto. No hay lactato acumulándose en el músculo, no hay fatiga de alta intensidad, solo trabajo aeróbico puro, y eso, acumulado durante semanas y meses, produce adaptaciones muy específicas. Primero, el corazón se desarrolla como bomba. El ventrículo izquierdo se dilata. Cada latido expulsa más sangre. En el mundo del deporte esto se llama corazón de atleta, y es una de las adaptaciones más valiosas que puede tener un corredor de fondo. Segundo, aumenta la densidad capilar en el músculo. Es decir, los músculos reciben más oxígeno con más eficiencia. Tercero, el organismo aprende a usar las grasas como combustible principal, en lugar de depender casi exclusivamente del glucógeno. Eso tiene implicaciones enormes en carreras largas. Van Aken lo resumía en una frase que me gusta mucho. Carga pequeña, muchas veces. Mejor acumular muchos kilómetros suaves que pocos kilómetros intensos. Y esto, que en su época parecía casi ridículo, resulta que la ciencia moderna ha venido a confirmarlo. Hay investigadores como Stephen Seiler que han estudiado cómo entrenan los mejores atletas de resistencia del mundo. Y los datos son muy claros. Entre el 75 y el 80% de su tiempo de entrenamiento transcurre a intensidades aeróbicas bajas,
solo un 20% o menos es trabajo de alta intensidad. Van Aken no tenía esos datos. Pero su intuición apuntaba exactamente en la dirección correcta. Vamos ahora con los argumentos a favor. Y hay varios que merecen atención real. Primero, es accesible para todo el mundo. El método Van Aken no requiere instalaciones especiales, no exige un historial atlético previo, no te obliga a llegar al límite. Para el corredor que empieza, para el que lleva años corriendo sin estructura, o para el que vuelve de una lesión, la propuesta de corre mucho y corre despacio es segura, sostenible y, sobre todo, real. Segundo, reduce el riesgo de lesión de forma significativa. Uno de los grandes problemas del running popular es que la gente se lesiona, y en la mayoría de los casos, se lesiona por entrenar demasiado rápido o demasiado fuerte antes de tener la base suficiente. El método Van Aken, al priorizar intensidades bajas, reduce el estrés mecánico sobre el sistema locomotor. El corredor puede encadenar semanas y meses de entrenamiento continuo. Y esa consistencia, esa capacidad de no parar, tiene un valor enorme que mucha gente subestima. Tercero, la ciencia lo respalda en lo esencial, ya lo hemos mencionado. Los datos de Seiler, los datos de otros investigadores, la práctica de los mejores fondistas del mundo. Todo apunta a que la base aeróbica a baja intensidad es el fundamento del rendimiento en resistencia. Van Aken lo defendió décadas antes de que hubiera pruebas científicas para hacerlo. Cuarto, mejora el PUP VO2 max. Sí, incluso corriendo despacio. Esto sorprende a mucha gente. Parece contradictorio. ¿Cómo voy a mejorar mi capacidad aeróbica máxima corriendo a un ritmo que casi podría mantener una conversación? La respuesta es que las adaptaciones cardiovasculares y musculares que genera el entrenamiento aeróbico extensivo, mayor densidad mitocondrial, mayor eficiencia cardíaca, sí elevan el VO2 max de forma progresiva, especialmente en personas que parten de niveles intermedios o bajos de condición física. No tan rápido como el entrenamiento de alta intensidad, pero de forma más sostenible y con menos coste físico. Quinto, funciona especialmente bien en corredores veteranos. A medida que el cuerpo envejece, la capacidad de recuperación disminuye, la tolerancia al entrenamiento intenso se reduce, el riesgo de lesión aumenta. Un modelo basado en volumen aeróbico suave es, para un corredor de 45, 50 o 55 años que quiere seguir corriendo durante décadas, probablemente la opción más inteligente que existe. Pero seamos honestos, porque si solo te cuento lo bueno, estoy haciendo exactamente lo que critico en otros: venderte un dogma. El método Van Aken tiene limitaciones reales, varias. Primera, no es suficiente para rendir al máximo nivel. Los corredores de élite modernos no entrenan solo despacio. Combinan ese alto volumen aeróbico con sesiones específicas de umbral, trabajo al ritmo de competición, series de alta intensidad. Un atleta que solo haga volumen lento va a tener un techo de rendimiento por debajo de su potencial real. Segunda, el problema de la especificidad. Hay un principio básico en el entrenamiento deportivo que dice: el cuerpo se adapta al tipo de esfuerzo al que lo sometes. Si quieres correr una maratón a 4:30 min calentres, en algún momento, tu entrenamiento tiene que incluir kilómetros cerca de ese ritmo. Correr siempre a 6:00 min calentre no prepara el sistema neuromuscular para sostener el ritmo de competición. Van Aken subestimó este componente. Tercera, el estancamiento en corredores experimentados. Para alguien que lleva varios años entrenando con base aeróbica, el método en su versión más estricta puede dejar de producir mejoras. Las adaptaciones aeróbicas ya están hechas. El organismo necesita un estímulo diferente para seguir progresando. Cuarta, es un proceso lento. Muy lento. Y esto, en el contexto del running popular actual, puede ser un problema real. Los corredores tienen objetivos concretos, calendarios de carreras, motivaciones que necesitan resultados visibles. El método Van Aken pide una paciencia que no todo el mundo tiene ni puede permitirse. Quinta, la falta de precisión. Van Aken decía: corre despacio. Pero, ¿cuánto es despacio?
Sin las herramientas modernas de cuantificación, lactato en sangre, potencia de carrera, zonas de frecuencia cardíaca bien definidas, esa indicación es vaga. Distintos corredores la interpretan de formas completamente diferentes. Y en algunos casos, lo que uno considera ritmo suave, está siendo en realidad un esfuerzo moderado, que acumula fatiga sin generar los estímulos de la alta intensidad. El peor sitio donde puedes estar. Sexta, el volumen también puede ser demasiado. Aunque el método intenta reducir el sobreentrenamiento bajando la intensidad, añadir demasiados kilómetros sin recuperación suficiente también genera problemas. Las lesiones por estrés repetitivo, periostitis, tendinopatías, fracturas por fatiga, no siempre vienen de entrenar demasiado rápido. A veces, vienen simplemente de acumular demasiados kilómetros. Quiero situar el método en perspectiva, porque creo que es importante para entenderlo bien. Van Aken no surgió de la nada. Su propuesta fue una reacción al exceso contrario, un mundo del atletismo que apostaba casi todo a la intensidad y al sacrificio, y que generaba atletas rotos antes de tiempo. En ese contexto, decir, corre más despacio, era revolucionario y necesario. Hoy, la ciencia del entrenamiento ha evolucionado hacia algo más matizado. El modelo de distribución polarizada de Stephen Seiler, que es probablemente el marco científico más sólido que tenemos hoy sobre cómo entrenar para resistencia, propone una combinación. Mucho volumen a baja intensidad, más un porcentaje menor pero significativo de trabajo de alta intensidad. Y evitar, sobre todo, quedarte atrapado en la zona media. Ese ritmo moderado difícil, que ni descansas, ni generas los estímulos de la alta intensidad. En ese esquema, Van Aken tenía razón en la parte más importante. La base aeróbica es el fundamento. Donde se queda corto, es en no incorporar el componente de alta intensidad. Pero fíjate en algo curioso. El método de Phil Maffetone, que bebe directamente de las ideas de Van Aken, y que básicamente dice lo mismo pero con más herramientas de cuantificación, ha tenido un revival enorme en los últimos años, especialmente en triatlón y ultratrail. Atletas como Mark Allen, considerado el mejor triatleta de todos los tiempos, construyeron su carrera sobre este tipo de entrenamiento aeróbico extensivo. Y si miras al atletismo japonés de larga distancia, a los equipos de Ekiden, ves exactamente la misma filosofía en acción. Volúmenes enormes, ritmos suaves, años de paciencia y resultados extraordinarios. Así que Van Aken no estaba equivocado, estaba incompleto. Y hay una diferencia importante entre las dos cosas. Quiero ser muy concreto aquí, porque creo que es la pregunta más práctica de todo el vídeo. ¿Para quién funciona bien el método Van Aken? Para el corredor que empieza de cero y necesita construir una base aeróbica antes de hacer cualquier otra cosa. Para el que ha sufrido lesiones repetidas y necesita un reset. Para el corredor de 45 o 55 años que quiere seguir corriendo 20 años más y prioriza la longevidad deportiva sobre la marca. Para el ultramaratonista o el corredor de trail que compite en distancias donde la resistencia aeróbica y la gestión de la energía son más importantes que la velocidad punta. Y para cualquier persona que corra, principalmente por salud y bienestar, sin objetivos de rendimiento específicos. ¿Para quién funciona menos bien? Para el corredor con base aeróbica sólida que quiere mejorar su marca en 10K o en media maratón. Para el atleta con un calendario de competición próximo. Y para cualquier corredor que necesite desarrollar las adaptaciones específicas del ritmo de competición, que solo se desarrollan corriendo cerca de ese ritmo. Si después de todo esto quieres incorporar la filosofía Van Aken a tu entrenamiento, mi recomendación es que no lo sigas al pie de la letra como si fuera 1965. Que extraigas sus principios más valiosos y los integres en un marco moderno. 4 principios que creo que tienen validez real hoy. Principio 1. Construye la base antes que nada. Antes de añadir series, antes de añadir trabajo de umbral, antes de hacer ningún tipo de trabajo de calidad, tienes que tener una base aeróbica sólida. ¿Cómo sabes si la tienes? Si puedes correr 60 o 90 minutos a ritmo suave sin esfuerzo excesivo, sin que el corazón se te dispare, sin necesitar varios días para recuperarte. Si eso no es posible todavía, Van Aken tiene razón, empieza por ahí. Principio 2. El 80% de tu volumen tiene que ser suave. Esto no es Van Aken puro.
Es Van Aken más la ciencia moderna. Si entrenas 5 días a la semana, 4 de ellos deberían ser a baja intensidad. Solo 1 o 2 con trabajo de calidad. Y cuando digo baja intensidad, quiero decir que puedas mantener una conversación sin dificultad real. Principio 3. La paciencia es una ventaja competitiva. En el running popular, la mayoría de los errores vienen de querer progresar demasiado rápido. Aumentar el volumen demasiado rápido, añadir intensidad antes de tener la base, competir antes de estar preparado. La filosofía Van Aken de construir despacio, semana a semana, mes a mes, año a año, es un antídoto poderoso contra ese error tan común. Principio 4. Escucha al cuerpo más que al plan. Van Aken era médico, entendía que cada organismo responde de forma diferente. La rigidez de seguir un plan sin atender las señales del propio cuerpo es un error que el método, en su espíritu original, no cometía. Si llegas a un entrenamiento con las piernas cargadas, si el sueño no ha sido bueno, si algo no va bien, bajar la intensidad o no salir, no es debilidad, es inteligencia. Y llegamos a la pregunta del millón. ¿Merece la pena el método Van Aken? Voy a ser honesto contigo, no tengo una respuesta única, y desconfía de quien diga que la tiene. Lo que sí puedo decirte es esto. Van Aken acertó en lo más importante. La base aeróbica es el fundamento del rendimiento en resistencia. Correr demasiado rápido demasiado pronto es uno de los errores más comunes del corredor popular. La consistencia a largo plazo vale más que cualquier sesión espectacular. Y la paciencia, en el deporte de fondo, no es una virtud, es una estrategia. Pero el método en su versión más dogmática, solo volumen suave, nada de intensidad, nada de especificidad, deja fuera elementos que la ciencia moderna reconoce como necesarios para maximizar el rendimiento. Así que mi respuesta es, no lo ignores. Pero tampoco lo conviertas en un dogma. Si eres corredor popular, principiante, o alguien que lleva años corriendo sin estructura y sin resultados, hay mucho que aprender de Van Aken. Probablemente más de lo que imaginas. Si eres un atleta experimentado, que busca llegar a su techo de rendimiento, úsalo como base, como cimiento, no como estructura completa. La puerta queda abierta, y quizás esa apertura, esa negativa a dar respuestas absolutas, es la postura más honesta que puede adoptarse ante un método que el propio Van Aken nunca quiso que fuera una verdad absoluta, solo una propuesta, una conversación, sobre cómo el cuerpo humano puede rendir mejor, durante más tiempo, con menos daño. Si este vídeo te ha resultado útil, ya sabes lo que toca, dale a like, que ayuda un montón al canal. Y cuéntame en los comentarios, ¿has probado alguna vez entrenar a baja intensidad durante una temporada? ¿Qué pasó? Tengo mucha curiosidad por leer vuestras experiencias. En el siguiente vídeo, vamos a hablar del método Maffetone, que es básicamente el hijo moderno de Van Aken, y vamos a ver si en la práctica da los resultados que promete.